Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en Cien años de soledad, Ah, la obra maestra de Gabriel García Márquez, me encanta. usando varios resúmenes, todos en español, para entender por qué esta novela Ajá. es tan cautivadora, no Ujú. solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Interesante. Listos para explorar el realismo mágico, Por supuesto. la historia de Colombia, las intrincadas vidas de la familia Buendía. Cien años de soledad es una obra que, bueno, ha generado muchísima discusión a lo largo de los años. Totalmente. Y para entenderla mejor, ¿no? Creo que es esencial empezar con el propio García Márquez. Sí. En las fuentes que tenemos, Ah, se destaca cómo su infancia en Aracataca, Colombia, influyó profundamente en su escritura. claro, es clave. Las historias de su abuelo. Su abuelo. El coronel, con sus vivencias de la Guerra de los Mil Días, Uf. y las de su abuela, llenas de misticismo y supersticiones, sentaron las bases de lo que luego sería el realismo mágico de la novela. Exacto, es como si esa mezcla entre la realidad y la fantasía que experimentó de niño se tradujera directamente en la atmósfera de Macondo de Mecondo, ¿no? Sin duda. Y no podemos olvidar su carrera como periodista. Ah, claro. Esa experiencia seguramente pulió su habilidad narrativa Uf. y lo preparó para la monumental tarea de escribir Cien años de soledad, Imagínate, una novela que tardó 17 años en gestarse. 17 años. Eso sí que es dedicación. Sin duda. Y hablando de Macondo, el pueblo ficticio donde se desarrolla la historia, Sí. me llamó la atención, Ajá. que las fuentes lo describen como algo más que un simple escenario. Claro, ese es un microcosmos, ¿no? Ajá. Que representa a Colombia misma, Wow. con todas sus complejidades históricas y sociales. Es de sus fundaciones. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Uf, qué nombres. El destino de Macondo y sus habitantes queda entrelazado con el de la familia Buendía. Y qué familia, ¿verdad? Compleja, ¿no? Con ese árbol genealógico tan complejo y esos nombres que se repiten generación tras generación. Arcadios, Aurelianos, Úrsulas. Al Claro. principio me confundía, Es normal. pero luego me di cuenta que no es casualidad. Exacto. Esos nombres recurrentes simbolizan la herencia, Claro. los rasgos que se transmiten, Ajá. la lucha por romper con un destino que a veces parece inevitable. Sí, sí. Por ejemplo, los arcadios, impulsivos y apasionados, Ajá. contrastan con los aurelianos más solitarios e intelectuales. Ya veo. Y las Úrsulas, que representan la fuerza y la resiliencia. Es como si cada nombre llevara consigo una especie de profecía, ¿no? Interesante, sí. Y a pesar de esa sensación de destino preestablecido, Ajá. los personajes también luchan por forjar su propio camino. Precisamente esa tensión entre el destino y el libre albedrío Sí. es uno de los elementos que hace que la novela sea tan cautivadora. Totalmente. Y por supuesto, no podemos olvidar el realismo mágico. Ahí está la magia. ¿Te acuerdas de la peste del insomnio que asoló Macondo? ¡Uf! ¿Cómo olvidarlo? O de Remedios la Bella, cuya belleza era tan intensa que ascendió al cielo. Imagina. Son eventos que te dejan pensando. Sí. Esto realmente puede pasar. Es que en el mundo de Cien años de soledad, lo imposible se vuelve posible. Exacto. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué significa realmente? Claro. ¿Es solo fantasía? Ajá. ¿O hay una crítica social, política o incluso filosófica detrás de esos eventos mágicos? Me parece que hay mucho que analizar ahí. Sin duda. Y aunque la novela está llena de acontecimientos fantásticos, ¿Y lo que más me impactó qué te impactó? fue la profunda soledad que impregna en la historia. Cada personaje, a su manera, parece estar aislado, Sí. incapaz de conectar plenamente con los demás. Es cierto. La soledad es un tema central en la novela. Sin duda. Y lo interesante es que se presenta en diferentes niveles. La Ah. soledad física, Ajá. la emocional, incluso la existencial. Wow. Y eso nos hace reflexionar. ¿Es la soledad una condición inherente al ser humano? Uf. ¿O es algo que se puede superar? Es una pregunta compleja. Sin duda. Y creo que la novela no ofrece una respuesta definitiva, Es cierto. sino que nos invita a explorar esa complejidad, Totalmente. a cuestionarnos nuestras propias experiencias con la soledad. Es una buena reflexión. Por ejemplo, el coronel Aureliano Buendía, Sí. a pesar de tener 17 hijos, Imagínate. vive sumido en sus recuerdos de la guerra, Es cierto. incapaz de conectar realmente con su familia. Es un personaje fascinante, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Un guerrero idealista que termina desilusionado, Sí, firmando un tratado de paz que le deja Sí. un sabor amargo. totalmente. Y esa desilusión lo lleva a aislarse aún más, Claro. a refugiarse en la repetitiva tarea de hacer pescaditos de oro. Es como si buscara en esa actividad Ya. una forma de escapar de la realidad, Sí, de la soledad que lo persigue. exactamente.
Y hablando de personajes memorables, ¿A quién te refieres? ¿qué me dices de Úrsula Iguarán? Ah, Una matriarca de armas tomar. sin duda. Totalmente. Úrsula es el eje de la familia, Sí, la que intenta mantener la unidad a pesar de todas las adversidades. claro. Y me impresiona su fortaleza. Su determinación a pesar de vivir con el temor constante ¿De qué temor? de que nazca un hijo con cola de cerdo, fruto del incesto. Ese temor, más allá de lo literal, Sí, creo que refleja el peso de la tradición. claro. El miedo a lo desconocido, a romper con las normas establecidas. Es una metáfora de cómo la sociedad puede imponer límites a la libertad individual. Interesante. Me gusta esa interpretación. Gracias. Y hablando de romper normas, ¿De quién hablas ahora? no podemos olvidar a Rebeca, Ah, la niña huérfana que llega a Macondo con una maleta llena de tierra sí, sí. y un misterio a cuestas. Rebeca es un personaje enigmático. Totalmente, Su llegada coincide con la peste del insomnio y el olvido, es verdad. como si ella misma trajera consigo la desgracia. Y re fuerte. Y su amor por José Arcadio, ¿Sí? su hermano adoptivo, Ajá. es otro ejemplo de cómo García Márquez explora las relaciones prohibidas, Claro, los tabúes que marcan a la familia Buendía. es cierto. Y su final. Su final. Recluida en su casa, negándose a salir. Tristan. Es una imagen desgarradora de la soledad extrema, del aislamiento autoimpuesto. Sin duda. Pero, cambiando un poco de tema, ¿qué te pareció la llegada de la compañía bananera a Macondo? Un punto de inflexión en la historia. Ese evento me pareció un punto de inflexión en la historia. Exactamente. La llegada de la compañía, Ajá. con su promesa de progreso y modernidad, Sí, trae consigo la ilusión de prosperidad, claro. pero también la semilla de la destrucción. Exacto. Es como si García Márquez estuviera mostrando las dos caras del progreso, cómo la búsqueda de la riqueza puede llevar a la explotación y el sufrimiento. Exacto. La compañía bananera explota los recursos de Macondo y a sus habitantes, ¡Qué barbaridad! dejándolos a su suerte después de la masacre de los trabajadores. Es una crítica contundente al capitalismo salvaje, Sin duda. a la forma en que las grandes empresas pueden saquear los recursos naturales y humanos de un lugar, Totalmente. sin importar las consecuencias. Y esa crítica no se limita al ámbito económico, no. Claro. También se extiende a la esfera política, Es verdad. con la representación de las guerras civiles y la corrupción. Es cierto. Y también hay una crítica a la Iglesia Católica, ¿verdad? Sí, sí. Con la figura de Fernanda del Carpio, ¿Ah, sí? tan rígida en su moral y religiosidad. Sí, Fernanda representa la hipocresía y el autoritarismo de la iglesia. Exactamente. Su obsesión por la pureza de la sangre, Ajá, por evitar el incesto. sí. Irónicamente, la lleva a traer a la familia al hijo con cola de cerdo, La ironía. la prueba viviente de la maldición que tanto temía. Es una de las grandes paradojas de la novela, ¿no? Totalmente. La búsqueda de la pureza que conduce a la impureza, el Ya. miedo que se convierte en realidad. Y todo esto en un mundo donde lo real y lo fantástico se entremezclan, Es cierto. creando esa atmósfera única del realismo mágico. Exactamente. Es como si García Márquez nos dijera que la realidad latinoamericana es tan compleja, Sí. tan llena de contrastes, que solo puede ser contado a través de la magia, de lo extraordinario. Y en medio de ese caos, ¿Sí? nace Aureliano Babilonia, El último. el último de la estirpe de los Buendía. Un personaje enigmático, ¿no? Totalmente. Destinado a descifrar los pergaminos de Melquíades Claro. y a descubrir el destino de su familia. Y su amor por Amaranta Úrsula, Su tía. su tía. ¿Prohibido? Es otro ejemplo de ese ciclo de incesto que parece inevitable para los Buendía. Y su hijo, que nace con cola de cerdo. La maldición. Es la confirmación de la maldición que pesa sobre la familia desde sus orígenes. Es un final trágico, ¿no? Puede ser. La destrucción de Macondo y la extinción de la familia Buendía. Pero también es un final poético, ¿no crees? Poético. La historia se cierra con la imagen de Aureliano leyendo los pergaminos, comprendiendo finalmente el significado de su existencia y el destino de su familia. Es como si la historia volviera a su punto de partida, completando un ciclo. Exacto. Y esa circularidad, Sí. esa idea de que la historia se repite, Es uno de los temas más poderosos de 100 años de soledad. Totalmente. Y creo que más allá de las interpretaciones, sí, lo que hace que esta novela sea una obra maestra es su capacidad de generar emociones.
Claro. de provocar reflexiones, de invitarnos a cuestionar nuestras propias ideas sobre el destino. La soledad, la condición humana. Y creo que uno de los aspectos que más invita a la reflexión es la manera en que García Márquez entrelaza la historia de Macondo con la historia de Colombia. Fascinante. Sí, es algo que me llamó mucho la atención. A mí también. ¿Cómo ves tú esa conexión? Cuéntame. ¿Qué paralelismos podemos encontrar entre la saga de los Buendía y la historia del país? Bueno, por ejemplo, las guerras civiles que vive el coronel Aureliano Buendía Sí, reflejan claramente las guerras civiles que azotaron a Colombia durante el siglo XIX. claro. Esa lucha por ideales que se van desdibujando con el tiempo. Ajá. El derramamiento de sangre, la desilusión. Todo eso resuena con la historia real del país. Es como si Macondo fuera un espejo de Colombia, ¿no? Exacto. Un lugar donde se condensan las alegrías, Sí, las tragedias, las contradicciones de todo un país, totalmente. Y no solo las guerras civiles, ¿no? también la llegada de la compañía bananera Sí. con su promesa de progreso y su posterior explotación. Ajá, Es una crítica a la intervención extranjera en Latinoamérica. es verdad. Una historia que se repite en muchos países. Esa ilusión de prosperidad que se transforma en desilusión. Sí, La riqueza que se extrae sin dejar nada a cambio. es un tema que sigue siendo relevante hoy en día. Totalmente. García Márquez utiliza la ficción para denunciar las injusticias, Sin duda. para mostrar cómo el poder puede corromper y destruir. Y esa denuncia no se limita a la política o la economía. No. También está presente en la crítica a la Iglesia Católica, ¿no te parece? Sí, con la figura de Fernanda del Carpio, por ejemplo. Claro. Su religiosidad fanática, Sí. su rigidez moral, su obsesión por la pureza de la sangre. Es como si García Márquez estuviera poniendo en evidencia la hipocresía y el autoritarismo de la Iglesia. Y lo irónico es que esa obsesión por evitar el incesto, al Claro. final, es lo que la lleva a traer a la familia al hijo con cola de cerdo. ¡Qué ironía! La prueba irrefutable de la maldición que tanto temía. Es una paradoja fascinante, ¿no? ¿Qué tal, Mel? La búsqueda de la pureza que conduce a la impureza, el miedo que se convierte en realidad. Y todo esto en un mundo donde lo real y lo fantástico se entremezclan, Exactamente. creando esa atmósfera tan particular del realismo mágico. El realismo mágico es la herramienta que le permite a García Márquez mostrar la complejidad de la realidad latinoamericana, Sin duda. donde lo imposible se vuelve posible, Ajá. donde la magia y la tragedia conviven en un mismo espacio. Es como si nos dijera, ¿Qué? para entender Latinoamérica hay que abrir la mente a lo extraordinario, Claro. a lo que desafía la lógica. Y al hacerlo, Sí. descubrimos una riqueza, una belleza, una poesía que no podríamos encontrar en una representación puramente realista. Totalmente de acuerdo. Creo que eso es lo que hace de 100 años de soledad una obra tan poderosa. Sin duda. Nos confronta con nuestras propias limitaciones, Sí, con nuestra propia soledad, claro. con la complejidad del mundo, Ah, pero al mismo tiempo nos ofrece una visión esperanzadora. esperanzadora. Nos recuerda que a pesar de las adversidades, la vida continúa, Es cierto. la historia sigue. Totalmente. Y creo que esa es la gran lección que nos deja la novela. Bueno, A pesar de la soledad, sí. del dolor, de la tragedia, Ajá, la vida sigue. claro. Y siempre hay espacio para el amor, Sí. la esperanza, la belleza, incluso la magia. 100 años de soledad es una obra que nos invita a reflexionar, Sí. a cuestionar, a soñar. A soñar. Es una celebración de la vida, de la memoria, de la imaginación. Totalmente. Y después de esta inmersión, Sí. no me cabe duda de que es una obra maestra que merece ser leída y releída. Estoy completamente de acuerdo. Es un libro que nos transforma, Sí, que nos deja una huella imborrable. sin duda. Y ojalá que esa conversación inspire a quienes aún no la han leído Ojalá. a adentrarse en el mágico mundo de Macondo, A mí me encantaría. y a quienes ya la conocen Sí. a volver a ella con una nueva mirada. Exacto. Y si te ha gustado esta inmersión, no olvides suscribirte al canal, Ah, darle like al video y compartirlo con tus amigos. hasta la próxima. Claro. Y que la magia de 100 años de soledad siga acompañándolos. Adiós. Es una pregunta compleja. Sí. Y creo que la novela no ofrece una respuesta definitiva, Claro. sino que nos invita a explorar esa complejidad, Totalmente. a cuestionarnos nuestras propias experiencias con la soledad. Sí. Por ejemplo, el coronel Aureliano Buendía. El coronel, A pesar de tener 17 hijos, ¿no? 17 hijos. Vive sumido en sus recuerdos de la guerra, Sí. incapaz de conectar realmente con su familia. Es un personaje fascinante.
¿Verdad? Un guerrero idealista que termina desilusionado firmando un tratado de paz. Que le deja un sabor amargo. Totalmente. Y esa desilusión lo lleva a aislarse aún más, a refugiarse en la repetitiva tarea de hacer pescaditos de oro. Es como si buscara en esa actividad una forma de escapar. De la realidad. De la realidad, sí. De la soledad que lo persigue. Exacto. Y hablando de personajes memorables. ¿Qué me dices de Úrsula Iguarán? ¿Una matriarca de armas? ¿Tomar? Sin duda. Úrsula es el eje de la familia. Totalmente. La que intenta mantener la unidad a pesar de todas las adversidades. Sí. Y me impresiona su fortaleza, ¿no? Claro. Tu determinación, a pesar de vivir con el temor constante. ¿A qué temor te refieres? De que nazca un hijo con cola de cerdo. Uy. Fruto del incesto. Ese temor, más allá de lo literal, ¿no? Sí. Creo que refleja el peso de la tradición. Claro. El miedo a lo desconocido. A romper con las normas establecidas. Es una metáfora de cómo la sociedad puede imponer límites a la libertad individual. Interesante. Me gusta esa interpretación. Gracias. Y hablando de romper normas, ¿De quién hablas ahora? no podemos olvidar a Rebeca, Rebeca. la niña huérfana que llega a Macondo con una maleta llena de tierra Sí. y un misterio a cuestas. Rebeca es un personaje enigmático, ¿no? Totalmente. Su llegada coincide con la peste del insomnio y el olvido. Es verdad. Como si ella misma trajera consigo la desgracia. Claro. Y su amor por José Arcadio. Por José Arcadio. Su hermano adoptivo. Sí. Es otro ejemplo de cómo García Márquez explora las relaciones prohibidas, ¿no? Claro. Los tabúes que marcan a la familia Buendía. Es cierto. Y su final, ¡Wow! recluida en su casa, negándose a salir. Triste, ¿no? Es una imagen desgarradora de la soledad extrema, Sí, del aislamiento autoimpuesto, sin duda. pero cambiando un poco de tema. Ese evento me pareció un punto de inflexión en la historia. Totalmente. Un punto de inflexión en la historia. Ese evento me pareció un punto de inflexión en la historia. Totalmente. La llegada de la compañía, Sí. con su promesa de progreso y modernidad. Ajá. Trae consigo la ilusión de prosperidad, Claro. pero también la semilla de la destrucción. Exacto. Es como si García Márquez estuviera mostrando las dos caras del progreso, ¿no? Sí. Como la búsqueda de la riqueza puede llevar a la explotación y el sufrimiento. La compañía bananera explota los recursos de Macondo y a sus habitantes, dejándolos a su suerte después de la masacre de los trabajadores. Es una crítica contundente al capitalismo salvaje, Sin duda. a la forma en que las grandes empresas pueden saquear los recursos naturales y humanos de un lugar, Totalmente. sin importar las consecuencias. Y esa crítica no se limita al ámbito económico. No, claro. También se extiende a la esfera política, Es verdad. con la representación de las guerras civiles y la corrupción. Es cierto. Y también hay una crítica a la Iglesia Católica, ¿verdad? Sí, sí. Con la figura de Fernanda del Carpio, Ah, sí. tan rígida en su moral y religiosidad. Sí, Fernanda representa la hipocresía y el autoritarismo de la iglesia. Exacto. Su obsesión por la pureza de la sangre, Ajá. por evitar el incesto, Sí. irónicamente la lleva a traer a la familia al hijo con cola de cerdo. ¡Qué ironía! La prueba viviente de la maldición que tanto temía. Es una de las grandes paradojas de la novela. Totalmente. La búsqueda de la pureza que conduce a la impureza. Sí. El miedo que se convierte en realidad. Y todo esto en un mundo donde lo real y lo fantástico se entremezclan, Es cierto. creando esa atmósfera única del realismo mágico. Exactamente. Es como si García Márquez nos dijera que la realidad latinoamericana es tan compleja, Sí. tan llena de contrastes. Claro. Que solo puede ser contada a través de la magia, de lo extraordinario. Y en medio de ese caos, ¿En medio de qué caos? nace Aureliano Babilonia, El último. el último del estirpe de los Buendía. Un personaje enigmático, ¿no? Totalmente. Destinado a descifrar los pergaminos de Melquíades. Claro, y a descubrir el destino de su familia. Y su amor por Amaranta Úrsula. Su tía, Su tía. prohibida. Es otro ejemplo de ese ciclo de incesto que parece inevitable para los Buendía. Y su hijo, que nace con cola de cerdo. La maldición. Es la confirmación de la maldición que pesa sobre la familia desde sus orígenes. Es un final trágico, ¿no? Puede ser. La destrucción de Macondo y la extinción de la familia Buendía. Pero también es un final poético, ¿no crees? Poético. La historia se cierra con la imagen de Aureliano leyendo los pergaminos, comprendiendo finalmente el significado de su existencia y el destino de su familia. Es como si la historia volviera a su punto de partida, completando un ciclo. Y esa circularidad, esa idea de que la historia se repite, Ah, es uno de los temas más poderosos de 100 años de soledad.
Totalmente. Y creo que más allá de las interpretaciones, Sí, ya. lo que hace que esta novela sea una obra maestra es su capacidad de generar emociones, Sin duda. de provocar reflexiones, Ajá, de invitarnos a cuestionar nuestras propias ideas sobre el destino, ¿no? claro. La soledad, Sí. la condición humana. Y creo que uno de los aspectos que más invita a la reflexión ¿Cuál? es la manera en que García Márquez entrelaza la historia de Macondo con la historia de Colombia. Es la manera en que García Márquez entrelaza la historia de Macondo con la historia de Colombia. Sí, es algo que me llamó mucho la atención. ¿Cómo ves tú esa conexión? ¿Qué paralelismos podemos encontrar entre la saga de los Buendía y la historia del país? Bueno, por ejemplo, las guerras civiles que vive el coronel Aureliano Buendía Ajá. reflejan claramente las guerras civiles que azotaron a Colombia durante el siglo XIX. Claro. Esa lucha por ideales que se van desdibujando con el tiempo, Sí. el derramamiento de sangre, la desilusión, todo eso resuena con la historia real del país. Es como si Macondo fuera un espejo de Colombia, ¿no? Exacto, Un lugar donde se condensan las alegrías, las tragedias, las contradicciones de todo un país. totalmente. Y no solo las guerras civiles, No, claro. también la llegada de la compañía bananera ¿Ah, sí? con su promesa de progreso y su posterior explotación. Es una crítica a la intervención extranjera en Latinoamérica. Es verdad. Una historia que se repite en muchos países. Esa ilusión de prosperidad que se transforma en desilusión. Sí. La riqueza que se extrae sin dejar nada a cambio. Es un tema que sigue siendo relevante hoy en día. Totalmente. García Márquez utiliza la ficción para denunciar las injusticias, Sin duda. para mostrar cómo el poder puede corromper y destruir. Y esa denuncia no se limita a la política o la economía. También está presente en la crítica a la Iglesia Católica, ¿no te parece? Sí, con la figura de Fernanda del Carpio, por ejemplo, Claro. su religiosidad fanática, Sí. su rigidez moral, Ajá. su obsesión por la pureza de la sangre. Exacto. Es como si García Márquez estuviera poniendo en evidencia la hipocresía y el autoritarismo de la Iglesia. Y lo irónico es que esa obsesión por evitar el incesto, Sí. al final es lo que la lleva a traer a la familia al hijo con cola de cerdo. Qué ironía. La prueba irrefutable de la maldición que tanto temía. Es una paradoja fascinante, ¿no? La búsqueda de la pureza que conduce a la impureza. Sí. El miedo que se convierte en realidad. Y todo esto en un mundo donde lo real y lo fantástico se entremezclan, Exactamente. creando esa atmósfera tan particular del realismo mágico. El realismo mágico es la herramienta que le permite a García Márquez mostrar la complejidad de la realidad latinoamericana, Sin duda. donde lo imposible se vuelve posible, Ah, donde la magia y la tragedia conviven en un mismo espacio. es como si nos dijera, para entender Latinoamérica hay que abrir la mente a lo extraordinario, Claro. a lo que desafía la lógica. Y al hacerlo, ¿Sí? descubrimos una riqueza, una belleza, Ajá. una poesía que no podríamos encontrar en una representación puramente realista. Totalmente de acuerdo. Creo que eso es lo que hace de 100 años de soledad una obra tan poderosa. Sin duda. Nos confronta con nuestras propias limitaciones, Sí. con nuestra propia soledad, Claro. con la complejidad del mundo, Ajá. pero al mismo tiempo nos ofrece una visión esperanzadora. Esperanzadora. Nos recuerda que a pesar de las adversidades, la vida continúa, Es cierto. la historia sigue. Totalmente. Y creo que esa es la gran lección que nos deja la novela. ¿Cuál? A pesar de la soledad, Sí. del dolor de la tragedia, Ajá. la vida sigue Claro. y siempre hay espacio para el amor, Sí. la esperanza, la belleza e incluso la magia. 100 años de soledad es una obra que nos invita a reflexionar, Sí. a cuestionar, a soñar. A soñar. Es una celebración de la vida, de la memoria, de la imaginación. Totalmente. Y después de esta inmersión, Sí. no me cabe duda de que es una obra maestra que merece ser leída y releída. Completamente de acuerdo. Es un libro que nos transforma, Sí, que nos deja una huella imborrable. sin duda. Y ojalá que esta conversación inspire a quienes aún no la han leído Ojalá. a adentrarse en el mágico mundo de Macondo A mí me encantaría. y a quienes ya la conocen Sí, a volver a ella con una nueva mirada. exacto. Y no olviden suscribirse al canal, darle like al video y compartirlo con sus amigos. Hasta la próxima. Y que la magia de 100 años de soledad siga acompañando los Tescaris.